Hola gente, yo soy Georgie y si han visto mis vídeos de Kumon Side Effects y se han quedado con ganas de más, hoy les voy a hablar de Scavenger Reign o Planeta de Recolectores, y es la serie del mismo creador que Kumon Side Effects, así que nada, espero les guste. Es mis primeras impresiones, yo ya he visto la serie, pero nada, hoy solo les voy a hablar del primer capítulo para que ustedes se den cuenta de si la serie puede o no gustarles, y si les gusta apoyen este vídeo para traer la serie completa. Así que nada, vamos con el vídeo. Comenzamos el capítulo con dos trabajadores haciendo el recuento de las naves de carga para la empresa en la cual trabajan, y se dan cuenta que falta una, la Demeter 227, la cual es la nave de nuestros protagonistas. Estos trabajadores dicen que bueno, los jefes de las Demeter de esta empresa, que básicamente busca recursos entre planetas, no harían nada para salvar a estos tripulantes, así que ya nos ponen en situación de que básicamente ellos están solos. Y justo luego de esto vemos una intro espectacular donde vemos que la Demeter 227 sí se desvió, y así comienza Scavenger Reign, y básicamente vamos a hablar de los protagonistas, de los supervivientes y qué pasará con ellos. Comenzamos con Sam y Úrsula. Básicamente estos están buscando recursos. De hecho, Sam entra en una de estas bestias que es un poco grotesco, pero básicamente quita dos esferas del estómago para usarlo como linternas. Básicamente ya nos pone en situación también la serie de que vamos a ver cosas muy extrañas en esta serie y en este planeta, sobre todo por unas marcas en la cápsula de Úrsula. Nos damos cuenta que ya llevan meses en este planeta, pero no han estado perdiendo el tiempo. Realmente hace meses están trabajando para unir una de las baterías de una de las naves para pedir auxilio a la Demeter 227. Es decir, ahora sabemos que la Demeter sigue estando en el aire. Cuando ellos se expulsaron como método de supervivencia, la nave de arriba realmente no explotó, sigue ahí, sigue orbitando ese planeta. Entonces van a intentar activar desde ese planeta el aterrizaje de emergencia de la nave para que caigan en el planeta y puedan escapar. Pero mientras lo intentan, una de las baterías no funciona y ya después de meses se ven frustrados y no tienen otra opción que ir a una de las cápsulas, la cápsula 5, que está más allá de donde ellos se encuentran, y este planeta es súper peligroso, pero no les queda otra opción, así que van hacia esa cápsula. Luego conocemos a otro superviviente que se llama Cayman. Este personaje es súper importante en la serie, pero por spoilers no puedo contar más. Pero básicamente su cápsula quedó en un árbol gigantesco entre las ramas, por lo cual nunca pudo salir y básicamente está encerrado ahí meses, al igual que Úrsula y tal, pero él está en su cápsula, entonces se siente paranoico. Pero bueno, ya veremos qué pasa con él más adelante en el capítulo. Después conocemos a otro superviviente de la Demeter, que son Asi y Levi, su robot ayudante, y mientras estaban sembrando hortalizas y tal para sobrevivir, Asi se da cuenta que su robot está actuando extraño. Básicamente está enterrando herramientas en el suelo, lo cual no tiene ningún sentido, y Asi le dice que libere su tarjeta de mando para revisarle. Le hace un chequeo de memoria, le pregunta cuál es su misión, el robot responde bien, entonces decide dejarlo pasar, aunque le dice que se haga un chequeo en su sistema operativo esa misma noche. Y el robot le dice que cada vez los peligros en la zona son más fuertes y que tienen que prepararse, a lo cual Asi le dice que ya lo sabe. Entonces decide marcar el territorio y usar como unas bocinas para espantar a estos seres, estos bichos que están por ahí. Básicamente responden mucho al sonido, pero Asi se descuida y detrás de ellos estaban otros dos de estos monstruos, y el robot, para salvarle, tira una de las bengalas que hace un estruendo y aleja a estos monstruos. Asi termina por rodear la zona con un veneno usando una especie de animal, monstruo que estaba ahí, y a pesar de que el robot le salvó, Asi se enoja con él porque le dice que básicamente desperdiciaron un recurso que era la bengala y ya solo le quedan una. Y esto es muy importante porque Asi le dice que disminuya sus alertas ante estas amenazas, y luego ya van a ver qué pasa. De ahí pasamos al bosque de este peligroso planeta y conocemos a los Hollows, que son unos seres que se alimentan de energía vital y básicamente hipnotizan a otros animales, a otros seres más pequeños que ellos, para que ellos busquen alimento para ellos. Es decir, básicamente cada vez buscan animales más grandes cuando ellos son más grandes y van alimentándose de la energía de los otros. Básicamente los otros recolectan el alimento para ellos, pero cuando uno iba a alimentarse viene otro Hollow mucho más grande, por lo cual él tiene que irse de su territorio, pero encuentra la nave de Cayman, el otro superviviente que estaba en la copa de ese gran árbol, por lo cual lo persigue y decide darle una probadita de esta hipnosis. Básicamente con su poder le manda a ese lugar feliz, por lo cual Cayman querría más de ese lugar, ¿no? De ese poder, o escapar a la realidad. Volvemos con Asi, y en su rutina de todas las noches básicamente intentaba llamar a la Demeter, a la principal, para buscar ayuda, o sea la nave que sea que pase por ese planeta. Evidentemente no recibía respuesta, así que decide dormir. Pero esa misma noche, estos monstruos que estaban rodeando donde estaban Asi y Levi secuestran a Levi. Básicamente, ¿por qué? Porque él, a pedido de Asi, decide desactivar todas sus alertas. Es decir, estaba indefenso prácticamente y nunca detectó que se acercaban estos monstruos. Luego volvemos con Sam y Úrsula, que ya están adentrándose en la cueva donde está la cápsula 5. Deciden bajar, usan como unas mascarillas de un peculiar animal y se adentran en esa cueva.
por suerte encuentra la cápsula y la batería sí funciona. Pero cuando están a punto de salir de la cueva, Úrsula tropieza con una especie de hongo y básicamente se le mete por los oídos, hasta se le abre el estómago, una escena muy grotesca. Por eso le dije como la intro, a este creador le gusta mucho ese tema de los hongos y tal. Vemos que Sam escapa, pero ahí nos damos cuenta que era una alucinación por respirar ese aire y realmente Úrsula llega a escapar. Al mismo tiempo, Así encuentra a Levi y básicamente está rodeado por estos monstruos, está a punto de ser finiquitado. Así intenta ayudarlo, pero no puede, y ya que se ve muy débil, intenta su última opción, que es usar el último recurso que tenían, que era la bengala. Entonces logra ahuyentar a esos monstruos, pero se quedan sin su último recurso. Y también estos monstruos habían roto toda su cosecha, así que ahora no tienen recursos para defenderse y tampoco para alimentarse. El Hollow entra a la cápsula de Cayman y básicamente Cayman ve su oportunidad e intenta escapar y se tira desde la cápsula, pero como es tan alto, evidentemente se iba a estrellar. Pero el Hollow lo salva con su poder de telequinesis y aquí lo vuelve a hipnotizar y a mandar a su lugar feliz, básicamente con su pareja, que aquí tenemos su pareja. Y luego de esto ya Cayman como que está como hipnotizado, pero por sí mismo quiere también ese poder o quiere sentir eso, así que lo sigue. Y entramos al clima del capítulo, donde vemos que Sam y Úrsula intentan encender la Demeter con la batería nueva y funciona. Y vemos una escena preciosa donde la nave entra al planeta iluminando el cielo y todos los protagonistas ven esto. Sam, Úrsula, lo ve Así y Levi, y también lo ve Cayman, aunque él no le da tanta importancia porque está en este momento hipnotizado. Y a partir de ese momento la serie gira en torno a nuestros personajes que van a intentar encontrar esta nave y poder escapar de este planeta. Si han visto Common Side Effects, espero que esta serie les guste, y si vieron Planeta Recolectores o Scavenger Rain, les invito a que vean Common Side Effects, serie del mismo creador. Tienen una playlist con todos los vídeos de la serie, los primeros 10 capítulos, y apoyen este vídeo para traer más de Scavenger Rain. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau chau. Oye, ¿te gusta el cine? Sí.